Bravo. Felicidades, Julio. Hasta luego. Cuídate. Buenas tardes a todos. Hola. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, bien. Aquí ya observaron, dieron parte del testimonio, un poco del esfuerzo que logran cuando se esfuerzan, cuando terminan. Les falta menos. Este joven, Julio, pues prácticamente, digamos que tardó como un año más o menos en poder titularse. Llevó al tiempo límite su proyecto de titulación. Con ellos trabajamos un manipulador robótico de soldadura en submarina. Él trabaja en las plataformas de Pemex en Campeche. Entonces ahí estuvo aquí durante unos añitos y bueno, se acercó a nosotros, tanto a su servidor como al ingeniero Elías Guadarrama, para poder ver lo de un robot submarino para soldadura, supervisión submarina. Entonces ahí estuvimos viendo muchos de los cálculos. Sin embargo, pues su trabajo solamente lo obliga a estar más en plataformas. Así como ustedes, habrá muchos que ya estén trabajando y habrá muchos que puedan estar tomando bastante esfuerzo en cuanto a su proyecto de curricular. No lo dejen. En estos casos,
es muy importante porque los títulos en ocasiones en el trabajo se solicitan para poder aspirar a un mejor puesto y a veces para poder tener, sí, un beneficio en un momento dado, redituable económico, pero también mayores responsabilidades en la vida. Entonces, pues no dejen, como escucharon, no lo dejen para después, metan muchas ganas. Ya les queda menos tiempo en cuanto a este camino y bueno, quise compartirles un poquito acerca de parte de las ceremonias cuando son tesis curriculares, cuando ustedes aprovechan al máximo los proyectos en las materias de este año que llevan y que de alguna forma pues les facilita únicamente el seguimiento de sus trámites. En ocasiones pues a veces nos distraemos un poquito y el tiempo nos gana y no nos permite avanzar en esta oportunidad de la materia de tesis curricular. Y bueno, pero tenemos varias opciones, como son los seminarios, opciones por promedio, experiencia laboral, o en su caso, la tesis, ¿no? Y vean ahí todas las opciones que tiene. Ok, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos? Profe, Sí. nada más una duda con respecto a los robots que dejó de tarea. A la hora de multiplicar las matrices de transformación, ¿quiere que los dejemos en términos de teta o podemos sustituir de una vez los valores de nuestra tabla de parámetros? De hecho, son los dos modelos. Uno vendría siendo la multiplicación de las matrices todas en modo algebraico con la variable correspondiente. Y obviamente vas a tener una matriz final algebraica bastante extensa por todas las variables. Todo depende de la cantidad de identidades que se aplican en el momento en el que haga el producto de las matrices. Y la otra, pues, para que tú verifiques que tu modelo cinemático es correcto, pues lo más conveniente es que sustituyas tus parámetros para que puedas observar que corresponde el sistema móvil con respecto al marco fijo, ¿sí? Realmente es más importante el modelo cinemático. Es decir, todas las matrices multiplicadas en términos de la variable. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Bien, ¿otra pregunta? Profesor, yo tengo duda ¿cómo se llama? Hay un brazo, el FANUC, el L1000. ¿Tendrá usted la hoja de datos de ese? Es que la he estado buscando y no la encuentro. El FANUC, GD1000, no está en la red, está en la página del fabricante. Yo también lo busqué, profesor, y no lo encontré. Encontré uno muy parecido, pero, o sea, nada que ver con el modelo. ¿Cómo que? ¿En serio? Hay un video donde sale una propuesta nada más, profesor, pero del fabricante, así una datasheet, no la encontré. ¿Del FANUC qué modelo es? L1000. Sí, el L1000. Ah, el L1000, ¿es el escara o el esférico? El esférico. Ah, no, bueno. Acuérdense todo lo que hemos repasado. Cuando se tratan de robots industriales, cuando no existen o cuando de alguna manera se nos imposibilita buscar los parámetros, pues lo dejamos de manera, ¿cómo podríamos llamarlo? Algebraico. Es decir, ustedes asignan los parámetros como L1, L2, L3 o L a la N. ¿Sí? Cualquier variable que ustedes asignen es correcta para poder parametrizar. Ya en el momento en el que
se liberen algunos datos por parte del fabricante, pues ya se asigna. Digamos, el KUKA IWA R800, ese, pues sin problema encontraron su datasheet, al igual que el FANUC, ¿cuál era el primer modelo? El de 7 grados de libertad. El de 6, ¿no? El que me mandó en las diapositivas. Ajá. Bueno, Sí. ese, lo que es el Puma, todos ellos, esos elementos robóticos, cuando ustedes se encuentran de primera forma sus características por parte del fabricante, las toma. Pero si ya indagaron y ya buscaron, y de alguna forma se les imposibilita o no encuentran dato alguno, pues déjenlo considerado como variables. Variables aleatorias que ustedes asignen. Puede ser K, puede ser T, cualquiera que no se confunda con la parametrización que estamos realizando. ¿De acuerdo? De acuerdo, De profesor. acuerdo, profe. Otra duda, entonces, el esférico, bueno, es que ya me surgió la duda. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese, profe? 4. 4. Sí. Gracias. Lo vamos a checar. A ver, déjenme abrir la de la presentación. Porque normalmente los esféricos son de 3 grados de libertad, ¿no? Se mueven en el espacio. Pero ahorita lo validamos. Por ejemplo, el IRB 1600, pues no hay problema. Si tenemos el FANUC R1000, también existe en la hoja de características. El FANUC L1000, tenemos 4 grados, si no me equivoco. Dejen verificarlos. Tenemos el de la base, la rotación de la base. Este brazo, que es el brazo vertical, sube y baja. El prismático de extensión del tercer grado, ya son 3. Y el cuarto de giro, aquí, donde se encuentra antes de llegar al efector final. Aquí tenemos el plato de herramientas que nos estaría ofreciendo el cuarto giro. ¿Ok? Ok, profe, tengo una duda. O sea, en donde está la pinza, ahora sí que el manipulador, ahí no gira y no cuenta como grado. En esa sección no gira. No es que aquí dé vuelta. Más bien da vuelta en esta Ahí. parte donde está el plato de herramientas. ¿De acuerdo? Alguien mencionó que vio un video de la propuesta muy similar a este, pero que no es este, ¿o sí? Sí, profesor. ¿Sí es o es muy similar? Es similar. Ok. Déjeme ver si lo encuentro de nuevo y Sí. lo comparto. Profesor, entonces, ¿el segundo grado del robot es de revoluta o es de Es translación? de revoluta. Ok. Es revoluta. El brazo vertical es el que sube y baja de lo que es el de que está cargando, pues, el par prismático. Sí. Profesor, encontré el video que le decía. ¿Quiere que lo proyecte? A ver, comparte, aunque no es en un modelo, pero veremos la acción de movimiento, ¿no? Sí. Es este, profesor. Ah, bueno, ajá. Sí, lo toman como modelo, pero toman un modelo clásico de esférico. Ahí lo tienen. Entonces gira la base, gira el brazo vertical y se extiende el prismático. Sin embargo, en este modelo de análisis, en su gripper tiene unas tenazas, pero aquí no.
Aquí tiene como una especie de posición de pegamento, pues adhesivo. Sin embargo, en esta herramienta lo que hace es girar. Aquí no pierde su configuración esférica, sin embargo, aquí mismo gira sobre el esquema esférico. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Preguntas? Ay, perdón, profe, es que se me cortó. ¿Puede decir lo último, por favor? Sí, que mantiene su movimiento, entonces no tiene problema con que ustedes lo analicen muy similar, pero acuérdense que necesita un grado de libertad más. Voy a dejar de compartir pantalla, profesor. Sí, gracias. Profe, yo tengo otra duda. ¿Puedo presentar para explicarme mejor? Sí. Es respecto a los ejercicios de cinemática directa, es que yo lo que hice ahora sí que fue ya sustituyendo los valores los valores que tuve de mi tabla de parámetros y lo hice todo con valores así que numéricos y así he hecho todos mis robots. No creo que entendí mal o no sé, pero lo he hecho así y pues ya llevo varios. Sí, No sabía. acuérdense que el modelo cinemático, en forma correcta o en forma que nosotros lo mostramos, fue totalmente algebraico. Y comentamos que para poder validar y saber que nuestro modelo cinemático fue correctamente planteado con base a la parametrización, pues tú sustituyes las condiciones iniciales de tus parámetros. ¿Para qué? Pues para ver precisamente que corresponde a tu modelo cinemático. ¿Por qué? Porque si tu modelo cinemático está incorrectamente configurado, pues vas a tener problemas para configurar tu modelo cinemático inverso. Entonces yo les enseño todos los puntos de observación, ¿de acuerdo? No pueden dejar, por ejemplo, un modelo final con base numérica, es decir, sin dejarlo expresado en función de sus variables, teta 1, teta 2 o teta la n. ¿Por qué razón? Porque si yo les pido que evalúen con una nueva configuración como menos 90, 45, 35, 70, ¿qué valor ustedes van a darme en el momento? Pues van a tener problema porque van a tener que hacer la sustitución desde el principio de todo y van a tener que volver a hacer toda la configuración. Pues, profesor, que se podría decir que como que hice la mitad de cada ejercicio. Digamos que hiciste la parte final de todos los ejercicios cuando validaste tomando tus parámetros de condiciones iniciales. Ok, sí, entonces fue por lo mismo que me confundí, pero por ejemplo, yo ahorita en los ejercicios que he hecho, pues me he tardado más o menos 2 horas y media entre hacerlo en lápiz y pasarlo al Word. No sé si nos podría dar más tiempo regresando de vacaciones o algo por el estilo, porque sí le he invertido bastante tiempo. Todavía me falta así que la parte más pesada, lo de la algebraica. Sí, pero yo creo que no es tan pesada porque ya tiene la parametrización. No, es que pesado en el aspecto de, bueno, lo que me ha tardado más es en pasarlo a los Words, a las matrices. Y pues ahora sí que otras campañas, pues, Sí, bueno. ok, pero acuérdense que en Word, al ser un editor, es mucho más sencillo porque repite nada más las matrices. O sea, teniendo uno, pues nomás es un copiar y pegar de los demás porque en todos vas a tener casi una configuración similar para teta 1, para teta 2, para teta 3, etc. Y yo entiendo que se han llevado algo de tiempo, pero recuerden también que si en este momento piden ustedes más tiempo, ¿cuánto tiempo entonces pedirán para cuando yo les pida una revisión o una evaluación? Si en una semana no les está alcanzando.
bueno, es obvio que también les comenté que en esta asignatura pues es mucho trabajo. Y también les comentaba que se les iba a juntar más trabajo con base al proyecto. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma, y siendo francos y estadísticamente desde mi punto de vista como análisis, yo también doy la materia de proyecto, no en este semestre, los he dado en semestres anteriores. Y les puedo asegurar que lo que están haciendo en proyecto no es ni siquiera la mitad de proyecto en función de lo que a veces generamos. Hay quienes ya llevarán la parte de la formulación del desarrollo de funciones como metodología de diseño. Algunos aplican lo que es el esquema del FODA. Algunos estarán adaptando las proyecciones de análisis del TRIZ, pero nadie, o creo que nadie les ha mencionado, o pocos serán los que estén llevando a cabo el apego de su escrito de trabajo a través de la ISO con normatividad APA. Quizá alguien o algunos profesores les indicarán que todo su sustento de referencias debe estar sujeto a APA, pero serían muy pocos, o desmiéntame a mí, quien les está exigiendo que se peguen a las normas ISO de trabajos escritos. No, ¿verdad? Ni idea. Bueno, ¿sabían ustedes que para sus trabajos de tesis deben estar apegados a normatividad ISO? Y más en la escuela. Digo, no solamente a la normatividad APA, por esta cuestión de los plagios, porque acuérdense que desde hace un tiempo para acá les están introduciendo sus trabajos a lo que es el software de análisis de plagio, ¿no? Que es el Turnitin. Sí se llama así, creo, me parece, ¿no? Dejen verificarlo. Que es donde dice que si ustedes consultaron un artículo o un trabajo o un libro, ¿qué porcentaje de ese trabajo o de ese libro está siendo copiado o está siendo más bien tomado como esta práctica de copy-paste? Y entonces ahí se los rebotan. Bueno, así lo hago yo cuando analizamos en proyecto o cuando analizamos trabajos de tesis en maestría o en doctorado. Lo metemos al software que el instituto tiene para definir qué porcentaje de todo su trabajo es un plagio de otros trabajos y que posiblemente no estén referenciados. Y ahí dice que quizás solamente el 10% de todo su escrito es un trabajo original y el 90% es puro copia y pegado. Digo, no sé, yo espero que sí se los hayan dicho. Pero también hay quienes están dejando de fuera un poquito, los que ya están en servicio social o los que estén en el punto de prácticas profesionales o incluso algunos que estén ya utilizando esta ventana de lo que es la pandemia como modelo híbrido, en donde a veces se presentan y a veces no, la oportunidad de poder trabajar y tomar las clases de manera simultánea, a pesar de que saben que están inscritos en un modelo escolarizado. Entonces, toda esa parte de trabajos que se van integrando, pues, como se los he dicho a sus compañeros, a veces no ven, ¿no? Pues olvídense de dormir, al menos durante unos 2 o 3 meses, porque prácticamente es trabajo, trabajo y trabajo. Pero también depende mucho de la habilidad que tengan ustedes en poder hacer una distribución de tareas, porque siendo un grupo de 36 compañeros, la idea de poder
no sé, distribuirse un robot por equipo que lo pueda llevar de principio a fin y después darle información a los demás para que hagan sus respectivas modificaciones, pues también es algo importante. Digo, todos tienen que saber cómo modelar, pero no sucede en esas materias, sucede en otras materias. ¿De acuerdo? Yo sé que si me piden más tiempo, lo único que me dice es que muchas cosas han dejado de hacer. Y lo digo así sin que se ofenda a nadie. La materia de proyecto, ¿cuántos meses ya llevamos? A ver, enero, estamos de febrero, marzo y a mediados de abril. Entonces, lo que le están haciendo como revisión ya para el segundo parcial fue lo que no hicieron durante el primero, porque acuérdense que en el tercer parcial les van a hacer la revisión del, al menos el capítulo 3 o el avance del 4. Es decir, que deben tener su estado técnico o estado del arte, como lo quieren llamar, sus fundamentos teóricos, su capítulo de desarrollo de su proyecto, que en este caso sería, al menos quienes tomamos lo que se llama como desarrollo, despliegue de funciones de calidad, estamos hablando de los requerimientos generales del proyecto. Ya deberían tener la casa de la calidad, o en su caso lo que se llama los requerimientos de ingeniería. Ya deberían tener lo que es el diseño conceptual para empezar a entrar a la parte de memoria de cálculos que se le llama diseño de detalle, para terminar lo que es el diseño de manufactura y concluyan con el análisis de costo. Obviamente estos dos capítulos, que es diseño de detalle y análisis de costo, se queda para noveno. Entonces, son al menos 3 capítulos mínimos que debes de entregar. Si ustedes no avanzan, cuando lleguen a noveno, quienes tengan la fortuna de repetir con el profesor de proyecto, pues ya les conoce sus trabajos. Pero quienes les cambien sus profesores de proyecto, no pueden tener conflictos en donde empiezan observaciones desde el nombre, en el cual no les parece y tienen que cambiarlo porque a lo mejor dice que deben manejar cierta terminología correspondiente al tercer nivel, que son noveno grado, y que en algunos casos pues tiene que verse con algunos adjetivos y verbos, y que al menos el título del proyecto no refleja lo que en sí están realizando. Y les van a decir que lo tienen que acotar, que tienen que hacer un poco más específico, que no debe ser tan general, y entonces tienen que hacer una actualización de su estado técnico. Y si bien llevaron el registro de su sistema de referencia, bueno, afortunadamente Word ya también incluyó este sistema de referenciado, pero antes tenían que utilizar un sistema de software adicional para poder introducir todo lo que era el sistema de referenciado, tanto para tablas, figuras, índice y texto. Entonces, por ahí creo que, siendo objetivo, pues se ha dejado de trabajar no solamente en algunas materias, o se ha dejado para después. Porque acuérdense que aquí, a veces, bueno, yo lo digo en proyecto, la responsabilidad es de ustedes en cuanto a cómo eligen el título y cómo distribuyen la investigación entre todos los integrantes del equipo. Pero lo que no les dicen, o que al menos la mayoría yo he visto que no les dicen, es qué herramientas van a utilizar, porque acuérdense que hay algunos software de gestión de proyectos que no utilizan. Entonces, Windows, en lo que es Office, tiene un software dedicado específicamente para la gestión de proyectos, en donde llevan sus cronogramas, marcan sus estados de ruta crítica, marcan las actividades, e incluso les pueden plasmar ahí la cantidad de recursos hora hombre que están invirtiendo en su proyecto, porque es todo eso
al final no lo toman en cuenta, que es la cuestión de los costos. ¿Por qué? Porque ustedes ahorita no saben, si les pregunto, cuánto deberían cobrar ustedes en este momento por su proyecto en las horas invertidas que llevan hasta el momento. Entonces muchos tienen la idea de que al terminar su proyecto, pues es bastante barato a comparación de lo que pueda haber en el mercado. Pero se olvidan que como son prototipos, dejan a un lado toda la inversión de hora hombre que tuvieron que hacer durante quizá 8 meses de investigación y que ni siquiera saben cómo cobrarlo. Pero acuérdense que hay una comisión de salarios mínimos que está sentada precisamente en esa comisión para ver cuánto tienen que cobrar por nivel. Si son nivel técnico ahorita, cuánto deberías cobrar por hora hombre de investigación, de maquinado, de, por ejemplo, si eres si utilizas máquinas, herramientas, todo eso lo dejan a un lado y se van con la idea de que realmente están trabajando en un proyecto que abate costos con otros que en el mercado están más caros. Pero bueno, espero que todo eso se los hayan dicho y que les hayan dado como herramientas. Si no, imagínense todo ese trabajo que tienen que realizar en forma adicional de lo que no han hecho hasta el momento. Pero ya, bueno, al escuchar un poquito su silencio y la parte de los comentarios que no han intervenido, pues está bien, les daré lo que es el periodo de vacaciones para que regresando lo puedan entregar. Y veremos qué hacen en estas 2 semanas. Es una semana de vacaciones, ¿no? No recuerdo. Semana y media, profe. Semanita y media. Semana, del 13 al, entonces sería del 13 al 24. Pues bueno, veremos qué hacen en ese tiempo. Entonces me estarían entregando el día 25. ¿Les parece? Sí, profesor. Muchas gracias, profe. Tengo una duda ahí. Los valores de DI y de AI que ya tenemos dados, no sé, por ejemplo, ahí como el compañero está mostrando que tenemos de 351 y de 85, ¿esos sí los podemos dejar numéricos? Eso se evalúan, en forma numérica. Sí, o sea, eso te puede quedar como 350 por el coseno de teta 2, algo así. Ok. Pero las variables angulares sí debes dejarlas como tal. Teta 1, teta 2, teta 3, hasta teta 6, de acuerdo a la configuración del robot. En el caso del que me estaban preguntando del L1000, del FANU, que es el esférico, bueno, si ya buscaron, ya indagaron y no encontraron nada, ustedes mismos asignen esos términos. A alguien le puede gustar L1, L2, L3, alguien no. Alguien le puede decir A1, A2, A3, o alguien no. Alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo quiero que se llame P1, P2, P3, etcétera. Pero siempre y cuando es algo interpretativo que ustedes saben que representa una distancia. Y como lo muestra aquí su compañero, pues obviamente ese es el modelo cinemático evaluado en las condiciones iniciales. Es decir, la parte que valido precisamente que el modelo cinemático está correcto. ¿Sí? Pero si yo les indico, hagan una trayectoria barriendo todos los valores angulares, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a repetir todo ese conjunto de matrices una y otra vez? No. Para eso es el modelo cinemático, para tener una sola matriz y evaluar ahí todos los valores angulares y generar una serie de matrices finales. Ok, a ver, adelante, señorita Natalia, dígame. Bueno, es que quería mostrarle mi pantalla para que... Adelante, adelante. Yo los empecé a hacer de esta manera, pero bueno, no sé cuándo vea mi pantalla. Sí, ahorita se está presentando. Y pues los evalué de esta manera y al final ya solo los evalué con las condiciones iniciales y no volví a hacer
todas las multiplicaciones como el compañero. No sé si de esta manera esté bien para evitarme el volver a multiplicar todo. De hecho, así es el modelo cinemático. Ustedes observan ahí en la última matriz donde multiplica, tenemos 1, 2, 3, 4. Tiene la matriz de 7 a 0 como el producto de la 6 a 0 y la última matriz de 7 a 6. Y quiero pensar que cada elemento representa una columna. Sí, porque no me cabían. Exactamente, no caben porque son extremadamente largos. Sin embargo, yo no sé si cuidaron también la posibilidad de poderlos aplicar las identidades trigonométricas para reducir el modelo, que yo creo que si hubiesen considerado, hubieses reducido también bastante las expresiones. En algunos modelos es muy fácil poderlos aplicar porque las configuraciones se prestan, pero en otros modelos no lo es. Así que tienes que arrastrar toda la terminología de los números. Ahora, aquí la situación que quizá puedo observar un poquito, y sácame de la duda, es que sí es la parte de la notación de director de ecuaciones. Sí. ¿Sí? Ah, bien. Entonces, así sería la parte correcta. Entonces, ¿está bien si los hago de esta manera? Sí, así es la correcta, porque ese es tu modelo cinemático. Y ese modelo cinemático lo vas a usar muchas veces si yo te cambio los valores angulares. Abajo tenemos las de las condiciones iniciales, que todos son ceros. Pero cuando decimos, ok, mándame a una configuración desde teta 1 hasta teta 7 como 90, menos 90, 45, 60, 75, 180 y 360, vas a tener un modelo diferente en la matriz numérica. Y eso lo vamos a hacer una y muchas veces. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? No. Así está bien, así es correcto. Ok, muchas gracias. Sí.
Bien, hasta aquí vamos. ¿Preguntas, dudas? Ok. Bueno, si ya no hay comentarios, preguntas o dudas, pues vamos a continuar. Estamos en la parte de la cinemática inversa. ¿Ya hicimos código de la cinemática inversa en MATLAB? No, aún no, profesor. Ok. Entonces abran una sesión de MATLAB y vamos a generar el dicho código para que ustedes hagan lo siguiente. ¿Dudas con respecto a la cinemática directa que se hay que realizar en MATLAB también? ¿Eso ya lo indicamos o tampoco lo hemos hecho? Es que no hemos visto en MATLAB. Ok, entonces vamos con cinemática directa para poder continuar con inversa. Creo que eso fue lo que comentamos el viernes, ¿no? Que íbamos a hacer estas sesiones de laboratorio. Sí, profe, algo así. Ok, no se les olvide a ustedes recordármelo porque en ocasiones, pues, voy alternadamente con sesiones y en algunas cosas, pues, puedo omitirlas o pensar que ya las mencioné. Entonces, por eso siempre les pido a ustedes que me recuerden la última clase, qué fue lo que abordamos, porque si no, yo doy por hecho y de pronto, pues, los puedo sacar de onda un momento ahí, y me pueden decir, no, pues, ¿cuándo lo pidió? ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Vámonos con MATLAB. Y vamos a empezar con el modelo cinemático para que ustedes lo concluyan. El modelo cinemático directo. Ahora, para esto vamos a tener que usar un editor normal, un script. Entonces abrimos un script y vamos a llamarle cinemática directa. Este archivo script es extensión.m. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tomar lo que ustedes realizaron como parámetros, tener Dijattenberg e introducirlos.
Ya al tener nosotros abierto lo que es el editor, empezamos colocando las instrucciones que normalmente siempre empleamos para evitar el error de los cálculos cuando lo ejecutamos muchas veces. Entonces, inicialmente tenemos que limpiar o más bien borrar todo lo que está almacenado en la ventana de comandos. Limpiar todo lo que esté impreso en la ventana de comandos y cerrar todo tipo de gráfico que nos abra para poderlo reiniciar. Entonces, estos tres, si quieren, ponemos como comentarios, limpieza de programación. Después, ¿qué vamos a usar para poder hacer el modelo cinemático? Pues, inicialmente, los parámetros de la tabla de Navier-Hartenberg. Entonces, vamos a generar una variable o esta etiqueta llamada de Navier-Hartenberg o DH, en donde vamos a colocar en un orden específico nuestras variables, que cuáles serían. Bueno, en el orden tendríamos teta i, di, alfa i y a subíndice i. Pero vamos a introducir una variable más y vamos a ponerle sigma i. ¿Para qué me sirve sigma? Bueno, ya sé que para qué utilizamos teta, d, alfa, a, esto con relación a las matrices, pero ¿para qué me sirve sigma? Pero sigma nos va a permitir generar la variable correspondiente de incógnita. Ejemplo, si el valor de sigma i fuera igual con 0, pues esto nos indicaría que estaríamos hablando de un par o decir que si el valor de sigma es 0, pues hablamos de una rotación. Si en el caso sigma fuese igual con 1, pues decimos que es prismático. Y con ello podemos hacer la generación de la variable correspondiente. Si es rotación, pues vamos a generar teta. Si es traslación o prismático, vamos a generar d. Entonces, inicialmente, vamos a considerar que ambos términos tuviesen offset, condiciones iniciales. Por ejemplo, que en teta i tuviésemos que sumarle 90 grados. Y que en DI tuviésemos que sumarle algún valor como 3 unidades, por ejemplo. Estos son mis offset. En el parámetro alfa, vamos a pensar que existe también un cambio de orientación en plano, una torsión, si quieren verlo así, de 90 grados. Y la traslación de A, que es la longitud del eslabón, que tuviese 10 unidades. Estamos hablando de un grado de libertad. El chiste es sacar el primero para que lo después ya pudiésemos generalizarlo. Ok, ¿qué voy a utilizar de la estructura de H? Bueno, todos son valores numéricos. Sin embargo, tengo que cambiar aquellos que son grados para utilizarlos en radianes. Entonces, ¿qué vamos a generar? Pues una variable simbólica. Para esto vamos a utilizar el comando de evaluar. Este comando evaluar
si lo buscan en la sintaxis, en la sintaxis te dice que ejecute la evaluación en MATLAB de lo que se muestre, ya sea una expresión de texto o especificando la variable. Entonces, pues prácticamente no nos dice mucho, como que es confuso la sintaxis. Bueno, puedo ir a documentos. En la de documentos me va a expresar a mí el potencial que tiene la expresión eval. Entonces puede evaluar o se puede aplicar para muchas estructuras. Sin embargo, yo la que realmente encontré como potencial es poder generar variables simbólicas de manera iterativa. Entonces, vamos a pensar en una expresión. Para esto, podemos generar un vector de variables. Entonces, vamos a poner como vector variable rotacional. Vamos a poner. El comando val en la sintaxis, siempre recuerden que debe ir entre paréntesis. Pero cuando se utiliza para generar variables iteradas y simbólicas, utilizamos corchete cuadrado. También requerimos, para estructurar su sintaxis de una función simbólica, pues los apóstrofes o las comillas simples, en el cual la parte interna siempre la va a mantener de un color diferente. ¿Qué vamos a generar? Pues un vector de rotación que va a ser igual a la estructura simbólica. Por ejemplo, que genere la variable simbólica teta. Pero si quiero hacer una variable simbólica teta iterada, en donde el valor iterado se convierta en una cadena de caracteres, porque la iteración es un número, entonces tengo que utilizar otra vez las comillas simples. Y dentro de las comillas simples, las comas comunes. Y aquí definimos que de un valor numérico lo transforme a una cadena de carácter de ese valor iterado. Entonces, si el valor iterado empieza en 1, lo que aquí me dice es que voy a construir entonces una variable simbólica llamada teta, donde el valor numérico 1 lo forma una cadena de caracteres 1. Entonces, fíjense. Aquí ejecutamos. Ok, dice que teta 1 no la va a reconocer. Bueno, déjenme ver aquí. Va a ver el... valor numérico a un string. ¿No es porque le falta cerrar el paréntesis de teta? De teta. No, en el vector de... Ah, ok. No, me dice que no está reconociendo la variable teta 1, porque obviamente la tiene que generar. Ah, ok. A ver, dejen ver. Teta 1 sí va a ser un vector.
Si aquí genero la simbólica, por ejemplo, simbólico teta 1, función o variable teta 1. Oh, ya, se me pasó. Para que observen ustedes la diferencia, lo voy a reescribir otra vez, sin borrar el anterior. Empezamos. Evaluar y abrimos los paréntesis. Dentro de los paréntesis, los corchetes cuadrados. Dentro de los corchetes cuadrados, vamos a indicar con comillas simples lo que quiero que estructure. En este caso, la variable de rotación, que va a ser igual a ¿quién? Pues a una variable simbólica. Abro y cierro paréntesis, en los cuales la variable simbólica es un carácter que también debe tener sus apóstrofes internos, cosa que el de abajo no lo pusimos. Y por lo tanto, aquí definir qué es la variable teta con los apóstrofes otra vez y las comillas internas. Si observan, hay una parte que está en negro y otra que está en color moradito o lila. Esto significa que me hace falta complementar algunos términos. Dejen ver si aquí. Okay. Y definir qué es un num to string del valor iterado. Se observaron en la parte de abajo, se me olvidaron unas comas que van internamente dentro de la sintaxis del comando simbólico. Sin embargo, al principio hay que complementarlas, porque dentro de su sintaxis como explicación de ayuda, no te especifica. Esto lo tuve que investigar de alguna forma para darme cuenta que requiere las comillas internas para poder definir que el comando simbólico, esta comilla que abre, cierra de este lado. Sin embargo, para mantener que el reconocimiento de la propia comilla, necesita otra comilla para definir que precisamente está encerrada la comilla. Entonces es un poquito medio enredado, pero es la sintaxis correcta. Dígame, señorita Natalia. Y es necesario hacer siempre eso porque yo lo escribí como lo escribió la primera vez y no me marcó error. ¿Y si te dio la variable 31? Sí. Ah, bueno. Si te lo mandó así, no hubo problema. Pero en este caso, al menos a mí, no sé, ¿es la escritorio la que estás usando? ¿O es versión de línea? MATLAB. Ahorita la de línea. Bien. Vamos a pensar que en algunos casos pueda marcar error, pero si no te lo dio, sin problema, así úsalo. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora, vamos a checar si aquí funciona. Y voy a comentariar la variable que hice mal en la sintaxis. Aquí observaron que ya generó la variable simbólica teta 1. ¿Ok? Pero voy a hacer un vector. ¿Por qué? Porque voy a tener algunas variables que tengan que ver con la variable simbólica. Y esto implica que lo voy a tener que encerrar en un bucle, en un ciclo for. ¿Para qué? Pues para que se itere muchas veces. Entonces aquí ponemos el for. Acuérdense que en el for la sintaxis correcta de un bucle es la siguiente. Abren el for e inmediatamente lo cierran. Esa es la estructura
completa. Posteriormente, indican el alcance del bucle desde el valor iterado, que comienza con 1. Los 2 puntos implican el espaciamiento, que puede ser intermedio completo por default. El default es unitario. En este caso, pues necesitamos por default, que va a ser unitario, hasta n. N va a ser los grados de libertad. Si quieren, pónganlo así, hasta el número de grados de libertad, para que lo relacionen. Y luego, la sintaxis del comando que van a ejecutar la infinidad de veces. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿quién define los grados de libertad? Bueno, la cantidad de renglones que tenga mi parametrización, mi tabla de parámetros de Navier-Stoltenberg. Porque ya sé que en las columnas va a ser un arreglo matricial, en donde las 5 columnas que tengo, aquí inicialmente vamos a indicar que tenemos de rotación, que va a ser 0. Tenemos un par cinemático rotacional. Entonces, este arreglo que ahorita se está definido como un vector tipo renglón de 5 columnas, un renglón, y ya sé que la primera columna define el valor angular θ como offset, la segunda el valor d, también como variable, pero con un offset de 3, 90 va a ser el valor de torsión en el eslabón o cambio de plano con el parámetro alfa, y las 10 unidades es el valor de la distancia del eslabón. Dijimos que la quinta columna va a ser en función del tipo de par cinemático, que va a ser ya sea rotación o prismático. Aquí inicialmente lo estamos configurando para que sea rotacional. ¿Cómo definir el número de grados de libertad? Bueno, el número de grados de libertad se toma como base mediante el tamaño de la matriz de Navier-Stoltenberg. Aquí, si quieren indagar un poquito, pues pidan la ayuda de tamaño. Y si que nosotros ponemos o pedimos el tamaño o size de un arreglo que puede ser una matriz o un vector, ya sea en una columna, y nos va a regresar lo que es el número de renglones o columnas que tenga este vector. Entonces, como por default MATLAB estructura una matriz en renglones y posteriormente en columnas, entonces si nosotros definimos como segunda dimensión o la segunda característica el término de las columnas. Fíjense, aquí evaluamos la matriz de H y pedimos el tamaño del segundo arreglo, que es las columnas. Obviamente dijimos que son 5 columnas, pero eso no me va a definir la cantidad de grados de libertad, sino la cantidad de renglones. Por lo tanto, requiero el primer arreglo. Entonces, al definir aquí que quiero el primer arreglo del tamaño de ese vector, pues va a ser la cantidad de renglones que tomo en cuenta. La cantidad de renglones, por default, me va a dar la configuración de los grados de libertad. Y en el ciclo for, pues la cantidad de variables θ que tenga que generar. Si todos fueran de tipo rotacionales. Entonces aquí sin problema, pues genera rotación. ¿Qué sucede si los grados de libertad fueran, por ejemplo, 5? Pues al ejecutar, aquí tuviéramos una matriz de parámetros de Navier-Stoltenberg de 5 renglones por 5 columnas y que fueran todas rotacionales, pues el ciclo for se va a repetir 5 veces. Por lo tanto, me va a generar 5 variables. ¿Cuáles serían? Pues θ1, 2, 3, 4 y 5. ¿Hasta aquí preguntas?
¿Eso de qué me va a servir? Bueno, que yo no tengo que utilizar una sintaxis en donde defina del simbólico, genérame teta 1, teta 2, teta 3, teta 4 y así sucesivamente. Porque esto es lo que tradicionalmente hacemos, generar las variables. Pero si es algo sistemático, pues que las genere en forma automática, con base a un solo dato, que es la tabla de parámetros de Navigatable. ¿Preguntas, dudas? Yo, profe, cuando hace el número de grados de libertad es igual a size, el coma 1, ¿me puede repetir, por favor, por qué es? Sí, porque define que es la cantidad de renglones que tiene ese arreglo. ¿Sí? Entonces, 1 son renglones. Uno son los renglones. ¿Sí? 2 serían columnas. El tamaño en columnas y en renglones. ¿Quedó claro ahí? Profe, gracias. Ok. Porque de hecho yo lo intenté así sin ponerle el 1 y sí me da 1 y en otra parte 5. O sea, como que sí pone un renglón, 5 columnas. Gracias. Ok, en el comando size. Sí, no le puse el coma 1. Sí, claro. Si le pones size de la variable que en este caso sería de Navigatable, pues sí, te va a indicar que por default te da la información en términos de renglones y columnas. Es decir, el vector pH es un arreglo de un renglón por 5 columnas. Pero esta información la puedes tú ya ocupar a tu conveniencia. ¿Cuándo? Bueno, si lo ocupamos en un ciclo for, ¿quién me define los grados de libertad? Bueno, en este caso los renglones. ¿Por qué? Porque las columnas son los parámetros que voy a tener y eso no van a cambiar. O sea, siempre voy a tener teta, D, alfa, A y sigma. Así tenga 100 grados de libertad, voy a tener esos 5 parámetros. Por lo tanto, las columnas no me van a dar la información de la cantidad de grado de libertad, sino los renglones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas? Eso de en el ciclo for el 5 nada más fue para mostrarnos el ejemplo, ¿verdad? Porque ahí va. Sí, claro. Sí, claro, porque aquí dijimos que ¿qué pasa si el número de grados de libertad alcanza el valor numérico 5? Pues no tenemos aquí ahorita ese 5 porque estamos ejemplificándolo con un solo grado. Pero es para que les muestre a ustedes cómo funciona el ciclo for, cómo va iterando y cómo va cambiando la etiqueta para generar un número a un carácter y no tengamos nosotros que teclear simbólicamente cada uno de ellos. ¿Todo bien? Creo que sí. Ok. Si necesito un vector de renglones, pues obviamente también necesito un vector de ¿qué? ¿Cómo saber que voy a generar esta variable y se lo voy a sumar a los 90 grados? Bueno, pues aquí tomando los términos de DH, pero DH tengo que expresarlo en forma simbólica. ¿Sí? Entonces, primero requiero transformar los 90 grados en radianes. Entonces, tengo que hacer un arreglo adicional. Primero, de una DH minúscula, voy a repetir, voy a hacer recursivo, va a ser ADH van a ser idénticos. ¿Ok? ¿Con quién voy a operar? Pues con ambos. ¿Por qué razón? Porque la primera columna y la tercera necesito cambiarlos a radianes.
Al repetir esta DH, pues podemos cambiar entonces los términos. Fíjense, DH minúscula, de todos los arreglos de columna, o toda la cantidad de columnas, o sin importarme las columnas que tenga, pero que estén ubicadas en la primera columna, los voy a multiplicar para convertirlos en radianes por pi y dividirlos entre 180 grados. Pero no solamente esa columna, sino también ¿cuál? La tercera, porque representa alfa. Entonces la tercera columna, ¿sí? Las vamos también a caracterizar en radianes. Entonces se observan y evaluamos pues primero definimos lo que es de Navier-Hartenberg como parametrización. Ahí está, es un vector, es un grado de libertad. Ok, si repetimos este vector en un segundo vector, pues hasta ahí no estoy haciendo cambio. Pero si definimos que todos los renglones que pertenezcan a la primera columna deben ir en radianes, pues bueno, hacemos la conversión y ahí se manifiesta como un valor nada más. Pero si lo pongo en el segundo, pues también lo hace. Ahora, ¿cómo sé que lo generó? Pues si pido el valor de H minúscula. ¿Ok? No lo veo reflejado. ¿Qué me está faltando? Pues reafirmarlo. Porque de H ya sé que es el valor que estoy introduciendo, pero debo ser reiterativo. Es decir, tengo que definir DH, dos puntos, coma 3, 1,1. También aquí. Y ahora sí, evaluar. Observaron que ahora sí DH los puso en radianes. Pero vamos más allá. Este vector de variables yo debo introducirlo como los parámetros de H de manera futura. Es más, vamos a quitarle el vector BR, vamos a llamarle valor de teta, así de tetas, un vector T, para que sea un acrónimo. ¿Y ahora qué quiero? Pues que la variable simbólica que me está generando, pues le suma el offset que ya conocemos, que es precisamente ese que acabamos de convertir. Aquí en el primer grado de libertad dijimos que la columna 5 sigma vale 0, lo que implica que sería un par cinemático de rotación. Por lo tanto, me tiene que generar la variable simbólica teta 1, pero sumarle ese offset. Entonces tendría que involucrar aquí del término DH, que vendría siendo el valor iterado, pero de la primera columna, más la variable simbólica que estoy generando.
Si lo hacemos así, pues yo debo observar que genera teta 1 más el offset, que vendría siendo 90 grados, porque es un par cinemático de rotación. Pero, ¿qué sucede si en un momento dado no fuera un par cinemático de rotación, sino un prismático? Pues debería tomar solamente el offset y no generar la variable simbólica. Bueno, para esto tengo que hacer un condicionante if, o en su caso, utilizar una fórmula donde se valide precisamente esta cuestión. Entonces aquí, para utilizar una fórmula, sería mucho más fácil utilizar un ciclo, un bucle, un condicionante if, perdón. Pues diríamos que de valor unitario le restaríamos lo que se presente en Denaville-Hartenberg en el valor iterado, pero de la quinta columna. Si ya sé que la quinta columna es 1, entonces en el cambio, cuando sea 1 menos 1, en este caso, va a ser 0, valor numérico. Si lo multiplico por la variable simbólica, pues va a ser 0. Por lo tanto, va a desaparecer la variable simbólica y queda el offset. Pero si fuera 0, pues va a quedar 1. Por lo tanto, va a generar la variable simbólica. Observen. El vector de tetas, pues únicamente va a tomar, en el caso de un par cinemático de traslación, pues el offset que corresponde a teta. Pero si es un par cinemático de rotación, pues tiene que generar la variable simbólica teta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Y eso para qué? Bueno, para que cuando yo evalúe cuando evaluemos una función como el coseno de Denaville-Hartenberg, bueno, más bien,